hermosa alabanza que recién estábamos escuchando. En realidad es grato saber que tenemos un Dios que está en control de todas las cosas, a pesar de que pase lo que pase, estamos con Él. Así que ese tiene que ser siempre nuestra confianza y también debe ser como nuestro termostato, digamos, de cuando estamos preocupados, estamos ansiosos, entonces porque estamos un poquito alejados de esa paz o esa tranquilidad que Dios nos da, digamos. Entonces ahí podemos decir, chuta, me estoy alejando un poquito del Señor, porque Dios es el que nos da la paz, el que nos da la tranquilidad para seguir adelante. Y, y bien, digamos que el hermano eh, nos compartió la palabra en Colosenses. Así que yo también le voy a compartir la palabra en Colosenses. No nos pusimos de acuerdo para nada, pero él dijo el 16 y yo Colosenses 3:17. Estábamos ahí al ladito, los dos ahí en comunión. Así que les voy a invitar a leer la palabra en Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 17. Amén. Voy a dar unos minutos para que la puedan encontrar. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu presencia, porque tú compartes de ti mismo, Señor, con cada uno de nosotros. No importa dónde estemos, Señor, tú lo llenas todo en todo. Señor, si hiciéramos, dice tu palabra, que si hiciéramos nuestro estado en los cielos, ahí estás tú. Si lo hiciéramos debajo de la tierra, ahí tú estás. Si fuéramos al fondo del mar, tu presencia estará ahí y no alcanzará. Dice el salmista, Señor, porque tú estás en todo lugar, Señor. Le doy gracias y le pido, Señor, que usted esté en cada uno de los hogares de mis hermanos, con sus vidas, con sus necesidades, Señor. Padre, te presento esta palabra, este momento, Señor, y que podamos, Señor, eh, entender, también comer esta palabra como el maná, Señor, la palabra que viene del cielo, y sea su nombre glorificado, Señor. Su Espíritu Santo nos guíe y esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, hermanos, bueno, esta palabra que el Señor nos comparte hoy día, que también es para mí, eh, nosotros como creyentes, generalmente, eh, como tenemos o en nuestro contexto de humanidad, nosotros tenemos como para los demás una vida religiosa, ¿ya? Y nosotros como llevamos una vida religiosa o acercarnos al Señor, a veces este tipo de palabra que dice, ¿cierto? Hacerlo todo en el nombre del Señor, ¿cierto? Todo en el nombre, dando gracias. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, eh, a veces nosotros pensamos, decimos, bueno, ¿qué será lo correcto o qué será lo incorrecto? O a veces pensamos que hay ciertas cosas que podrían ser fanatismo, ¿ya? En cierta forma, o sea, ¿cómo yo voy a, en cierta forma, cómo voy a molestar a Dios por todo o por cualquier cosa? ¿Cierto? Entonces decimos, no, es que a veces pensamos que lo más importante y lo otro no. Entonces, dentro de nuestra mente o de nuestros pensamientos, de repente pensamos, ¿qué será? ¿Qué, qué le tenemos que pedir a Dios y qué no, digamos? Entonces, ¿cómo vamos a molestar a Dios por esto? Eh, entonces, y además que en la palabra dice que en los mandamientos, ¿cierto? Que no tomarás el nombre del Señor en vano. Entonces uno dice, bueno,
Si Dios es el Señor, ¿cómo le voy a molestar por todo? Pero la palabra nos dice que todo lo que hagamos, dice hacerlo todo, todo en el nombre del Señor. ¿Ya? Entonces, frente a eso, como que se mueve un poco la aguja respecto a lo que pensamos, ¿cierto? ¿Qué es lo correcto, lo que incorrecto, qué es lo que es fanatismo? ¿Molesto, no molesto a Dios, ¿cierto? Con esto no lo molesto. Entonces, cosas que hacemos a diario, que a veces lo hacemos y no involucramos a Dios en cada una de las cosas que hacemos. Eh, pero nosotros nos movemos en distintas esferas. El ser humano se mueve en distintas esferas. La física, la espiritual, el alma, el alma, que tiene que ver con la existencia de nosotros. Y la realidad es que nos movemos en todas estas esferas como seres humanos, pero no somos expertos en ninguna de ellas, ¿ya? Porque si uno empieza a analizar o empieza a pensar en cada una de estas esferas, en el caso cuando uno piensa en la esfera física, eh, vemos que el hombre es frágil, hay fragilidad en nuestra vida. A veces he visto personas que converso un día y al otro día me dicen, sabes que ya no está. Un día una persona feliz y al otro día te llama llorando, pasó esto. Entonces vemos que estamos en la esfera física, eh, estamos sujetos a una fragilidad enorme. Quisiéramos que a nuestros seres queridos, a los que nos rodean, nunca les pase nada, pero estamos expuestos, somos frágiles. Hoy somos y mañana no somos. La Biblia dice que el hombre es como la flor del campo, que florece, que se marchita y después ya no es. También vemos la esfera espiritual. Y en la esfera espiritual somos mucho más vulnerables todavía, porque es algo que no vemos, es algo que desconocemos. Entonces, pero sí a veces apreciamos las luchas, vemos que hay situaciones particulares que percibimos y que nos impactan, eh, y vemos la lucha. No lo vemos, nuestros ojos no lo ven, pero lo percibimos, que hay una lucha, y cuando nosotros oramos y clamamos al Señor, clamamos para que en ese mundo espiritual algo ocurra, pero no sabemos lo que está ocurriendo, pero Dios lo está haciendo. Entonces, en el área física tenemos fragilidad, en el área espiritual estamos vulnerables, y, y en las batallas del alma, lo que es nuestra esencia. Y son batallas porque en el fondo somos seres caídos, porque es nuestra esencia. El apóstol Pablo lo explicaba muy bien en el libro de Romanos, en el capítulo 7, cuando él habla de que el pecado, él dice, el pecado que mora en mí, a pesar de que él era un apóstol, que había sido investido de una gracia especial, que vio la misma gloria de Dios, ¿cierto? Cuando él se arrepintió y se convirtió al Señor, pero él decía, tengo esta batalla conmigo todos los días, tengo esta batalla porque el pecado mora en mí. Entonces, entonces tenemos todas estas situaciones pensando en todo esto. eh, la fragilidad, ¿cierto? La vulnerabilidad, las batallas que sostenemos cada día. Entonces, el mismo escritor de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, seguimos con Colosenses 3, dice algo maravilloso, dice, y vuestra vida, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Yo cuando leí esto me estremecí, porque, porque no había visto nunca esta expresión de una revelación mayor, de una gloria mayor.
porque uno siempre, los cristianos tenemos como interiorizado, ¿cierto? El Salmo 91, eh, esto de esta declaración, ¿cierto? De que es maravillosa, de el que habita el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero Colosenses dice algo mayor que el Salmo 91. Dice, y vuestra vida está escondida. Ya no estás bajo la sombra, ya no está, no es un abrigo, estás dentro de Dios. Es una gloria mayor, es una gloria superior a la que nos dice el Salmo 91. Qué maravilloso, y en realidad cuando lo leí me estremeció porque no lo había visto de esa forma, eh, porque eh, en, antes de Cristo nos dice de este abrigo, de esta cobertura, pero en Cristo, cuando llega Cristo, eh, empieza a decir que estamos en Dios. Qué maravilloso. Pero al entender esto, porque igual el Salmo 91, si nosotros vemos el Salmo 91, el Salmo 91 te habla de todas estas cosas que yo te había hablado, de la fragilidad del hombre, de la vulnerabilidad en el área espiritual y también de las batallas que hay en el alma. Entonces, en el Salmo 91 él te dice, Él te librará del lazo del cazador, Él te librará, porque somos vulnerables, ¿cierto? Que con Él estarás seguro. Dice, no temerás el terror nocturno. Está hablando de un área espiritual. También está hablando del área física. Nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Entonces está hablando del área física. Y también está hablando del alma, de las batallas que uno tiene en el alma. Dice, en cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Entonces, lo que nosotros leíamos en Colosenses, dice hacerlo todo en el nombre de Jesús. De aquí en el Salmo 91 dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Y en la revelación de los tiempos se nos dio el nombre de Jesús. Dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Y la angustia tiene que ver con el tema del alma. ¿Amén? Entonces, dice, lo libraré y le glorificaré. Amén. Lo libraré y le glorificaré. Entonces, el Salmo 91 nos expresa todo esto, pero cuando en Colosenses nos dice que nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, estamos, ya no es la sombra, ya no es el abrigo, estamos dentro de Dios. Y eso sí que nos debe causar mucho temor. En realidad, cuando uno tiende a percibir esto, uno debiera tener mucho temor, porque imagínense estar dentro de un Dios santo, 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 un Dios glorioso, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, omnipresente. Es como para tener temor. Imagínense estar dentro de alguien que tiene esas características. Entonces, imagínense, hay un profeta en la Biblia que es Isaías, que cuando él se encuentra con la gloria de Dios, en Isaías 6, versículo 5, Isaías 6, versículo 5, él dice, ay de mí, cuando él ve la gloria de Dios,
Él dice, ay de mí, que soy muerto. Entonces, cuando él ve esta gloria, él dice, ay de mí que soy muerto. Siento que él era un siervo de Dios, era un hombre de Dios. Quizá era un hombre intachable, era un hombre que a lo mejor Dios lo veía y era un hombre que en este tiempo lo veríamos como un gran siervo de Dios. Pero él cuando él dice, ay de mí, que soy muerto, por ver la gloria de Dios, entonces estar dentro de este Dios glorioso, santo, 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 eh, produce este temor. Pero lo grande de todo es que Dios no nos aplasta con su gloria, ni nos aplasta con su santidad. Y en su amor, al contrario, nos invita a arrepentirnos, nos invita a que comencemos a vivir eh, una vida nueva con su Hijo Jesucristo. Porque nosotros no, a pesar de ser creyentes y, y estar cerca del Señor, Él no nos aplasta con esta gloria, no nos sofoca con esta gloria. Entonces, es por eso que en Colosenses 3, versículo 12, Él dice, vestíos. En el mismo capítulo dice, vestíos como escogidos de Dios. ¿Y a qué se refiere con ser vestidos como escogidos de Dios? Significa que el escogido de Dios tiene ciertas características, porque está escondido en Dios tiene ciertas características. Es una persona de misericordia, es una persona que actúa con benignidad. ¿Qué significa eso? Que es una persona que no le hace mal a otros, sino que le hace bien a otros. No le hace mal, sino que le hace bien al, al prójimo o al otro o a quien sea, le da benignidad. También, también la característica de vestidos como escogido Dios es que también en estas personas hay humildad. Entonces, no importa lo que pase, yo sé quién soy, yo sé que soy frágil, yo sé que mi vida no es nada, yo sé que en el fondo, aunque gane el mundo entero, no me voy a llevar nada. No saco nada con ganarme el mundo entero, ¿cierto? Y la Biblia también aclara eso, ¿cierto? ¿Para qué amontonas riquezas, dice, si no te servirá de nada eso? Entonces, y también la postura que yo tengo ante los demás. Entonces, es como yo me expreso. Entonces, la humildad es algo que está internamente y se manifiesta y Dios la reconoce. También habla de la paciencia, ser pacientes, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros en cuando nos perdemos la paciencia? ¿Cierto? A veces con pocas cosas, a veces perdemos la paciencia. Y Dios nos dice, vestidos como escogido Dios, ten paciencia, ten paciencia. La mansedumbre significa que, que en el fondo no te mueves para cualquier lado. Digamos, la mansedumbre te mantiene en una línea con paz y puedes entender, digamos, que, que no cualquier cosa te altera, que no cualquier cosa te saca de tu centro. En el versículo 14 dice, del mismo capítulo 3 dice, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el versículo 15 dice, y sed agradecidos.
Siempre, dar gracias en todo. Dar gracias en todo. Ser agradecidos. Amén. Entonces, frente a lo que hemos hablado, ¿cierto? Este Dios santo, santo, grande, ¿cómo podemos ir agradando más a Dios? ¿Cómo podemos seguir agradando más a este Dios y donde estamos nosotros adentro de Él? Estamos adentro de Él. Entonces, como decía el hermano, ¿cierto? William, al inicio, ¿cierto? Y nos hablaba de Colosenses 16, versículo 16, ¿cierto? De la palabra. Entonces, siempre cuando uno, para seguir agradando a Dios, tenemos que seguir las instrucciones. Cuando uno ingresa a una empresa, generalmente le pasan el reglamento interno. Cada empresa tiene su reglamento interno. Entonces, cuando usted entra a esa empresa, y aquí estamos nosotros hablando de que nosotros entramos, Jesucristo nos permitió entrar en Dios. Estamos escondidos en Dios. Nos permitió entrar en Dios a través de Jesucristo. Entonces, están los reglamentos internos. Como en la empresa, uno entra y dicen, aquí está esta gapa, firme por favor acá que estas son las instrucciones para que usted esté adentro de la empresa y tiene que seguir estas instrucciones, esta conducta, ¿cierto? Entonces, le dan esa disposición para que usted tenga una cierta conducta al estar adentro de esa empresa. Entonces, en el versículo 16, Colosenses 3:16, lo que leía el hermano William al principio, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. ¿Por qué? Porque esas son las instrucciones, esa es la forma en que nosotros podemos ir reconociéndonos, porque es como un espejo, porque la palabra de Dios es un espejo donde nosotros podemos vernos, ¿cierto? Si usted se mira al espejo y de repente usted se ve que tiene una raya aquí en la cara o tiene chuta, ¿qué es lo que hace usted? Se limpia o se lava la carita, ¿cierto? Porque en el fondo hay que sacar eso que está ahí en el tema. Entonces, la palabra de Dios es este espejo que nos muestra cómo estamos delante del Señor. Dice, mora en abundancia en vosotros. Y para todas circunstancias de la vida, siempre hay una palabra del Señor. Para cualquier cosa, yo siempre que en la vida, desde que he estado en el Evangelio, siempre para cada situación que he vivido, he visto que siempre hay una palabra, hay algo especial en la Escritura que me muestra de cómo debo actuar, de cómo debo hacerlo, o en qué orientación debo orar, o cómo debo estar. La palabra en realidad es un manual de instrucciones que nos permite y nos lleva hacia Jesús. Jesús decía, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Y volviendo al versículo 17, al que leíamos en un principio, entonces, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Entonces, que todo lo que nosotros hagamos, vamos avanzando y haciendo lo que tenemos que hacer. Entonces nos movemos en lo sobrenatural de Dios. A través de esto, a través del nombre de Jesús nos movemos en lo sobrenatural de Dios, para que nos proteja en el área física. Yo estaba a veces en situaciones de peligro, y está ahí, yo sé que el Señor ha estado ahí, quizás ya estaría bajo tierra a lo mejor, uno nunca sabe, y Dios te mueve en el ámbito sobrenatural, en lo físico, en lo espiritual. Cuando uno está dormido,
Dios te está protegiendo en la vida espiritual. Y, y también en el alma, porque de repente uno se siente angustiado, se siente con distintas sensaciones internas, pero Dios te saca de eso, te saca de esa situación y te lleva a una posición de paz, de alegría, de aprovechar la vida, de vivir la vida de una forma distinta. Por eso yo cuando salgo a trabajar, todos los días cuando salgo a trabajar le digo, Señor, acompáñame en mi trabajo, acompáñame para acá, Señor. Cuando tomo un medicamento también, cuando tomo un medicamento, aunque sea un medicamento, le digo, Señor, que este medicamento eh, sea, sea selectivo, que vaya específicamente a donde tiene que ir y que me haga bien. Porque le estamos haciendo caso, digamos, a una autoridad, que en el fondo es un médico, que Dios le dio la facultad de ser médico, y es una autoridad, y él te está diciendo, tómate esto, y entonces uno se lo toma y está también, con eso también está honrando a Dios. Y cuando voy a una reunión, también, Señor, acompáñame, que toma dominio de la reunión, toma dominio de la gente, permíteme hallar gracia ante los ojos de las personas, y se lo pido en el nombre del Señor. También en todas las vacunas que me he puesto, eh, siempre antes de ir a vacunarme, siempre, Señor, que tu mano esté en la vacuna, que tu mano esté en esto. Yo no sé lo que me van a inyectar, te digo, yo no sé lo que me van a inyectar, pero si tu mano está ahí, tú me vas a guardar, porque beberán, dice la Biblia, que beberán cosas mortíferas y no le hará daño, ¿cierto? Entonces, ahí le digo, Señor, me voy a vacunar, oramos y me voy a vacunar. Pero no confiando en la vacuna, sino que obedeciendo porque tengo que vacunarme, pero al mismo tiempo confiando en que Dios está en medio de eso. Bueno, hay muchas cositas a veces que igual se me van, ¿cierto? Que no todo, que a veces se me olvida o no lo hago y digo lo hago. Entonces, pero uno en la gran medida de las cosas siempre involucra al Señor en cada cosa que uno hace o vive, con los hijos, en la casa, en el matrimonio, en todo. También cuando me fui a casar, cuando me fui a casar también, antes de casarme también le dije al Señor, aquí voy contigo, Señor. Y antes de dar el sí ahí en el altar, ¿cierto? Primero le dije al Señor que Él me acompañara en todo eso. También cuando yo no quería tener hijos, para nada, decía, no, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo a sufrir y todo eso? O sea, esas ideas que uno tiene, esas ideas extrañas que uno tiene, que viene del mundo. Eh, y una de las cosas audibles que Dios me dijo, he escuchado la voz de Dios orando, Él me dijo, sentí la voz audible de Dios, que la he sentido pocas veces, eh, nada, me dijo, nada, cuando oré por mis hijos, me dijo, nada les faltará. Yo orando, sentí esa voz y me dijo, nada les faltará. Entonces, todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor. Estamos dentro de Dios. En la manifestación del reino se cumple y está alrededor nuestro. Y nos movemos en este mundo, pero Dios quiere que en cada cosa esté Él, esté Él ahí, al frente, con nosotros. Y Él nos va a acompañar en nuestra fragilidad, en nuestra vulnerabilidad, en nuestras batallas del alma, en nuestras luchas. Él va a estar ahí. Vamos a leer Romanos, Romanos 8, dice 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Y qué significa glorificar? Significa una posición. O sea, Él nos trasladó de acá y nos puso adentro de Él, en Jesucristo. Nos escondió en Él. Nos sacó y nos puso dentro de Él. Lo glorificó. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y recalca en el versículo 38. Por lo cual estoy seguro, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, o sea, somos frágiles, si en un momento, mañana, más tarde o más rato ya dejamos de existir, Él dice que ni la muerte, dice que ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Estamos dentro de Dios. Estamos dentro de Dios. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué maravilloso. Qué dan ganas de decir aleluya, gloria a Dios de todos. O sea, es una situación extraordinaria, maravillosa que Dios nos presenta, que uno invoca el Salmo 91, pero es la revelación y la gloria de la gracia en Cristo Jesús es mucho mayor, es más alta, es más sublime, pero también con mucho temor, porque estamos dentro del Santo, estamos dentro del Omnipotente, estamos dentro de un Dios justo. Y para terminar, hermanos, Colosenses 3, versículo, voy a Colosenses 3, versículos 24, 23, 24 dice, y todo lo que hagáis, dice, y todo lo que hagáis, porque ahora uno dice, bueno, voy a seguir las instrucciones, pero no vale de la boca para afuera, no vale el exterior o lo que yo aparento ser, porque yo puedo aparentar ser algo o ser un muy buen actor. Y dice, y todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, de adentro, porque Dios sabe la intención del Espíritu, sabe cómo tú lo estás haciendo. Porque Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor, y no, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor
servis. Amén. Así que, hermanos, todo debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús y que estamos en Él. El apóstol Pablo dice en alguna parte de la Escritura, no recuerdo el lugar, pero dice que en Él andamos, en Él nos movemos, y si nosotros pudiéramos extender nuestras manos, podríamos hasta tocarlo. En Él andamos y en Él nos movemos. Entonces, estamos ahí en Dios hasta el día en que Él nos llame. Puede ser ahora, puede ser mañana, cuando Él quiera, pero estamos escondidos en Él. Amén. Así que todo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga. Espero esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También pueda dar fortaleza, pueda dar un ancla en la vida de ustedes para afianzarse en las cosas del Señor. Y que si hay alguna aflicción, algún problema, alguna enfermedad o cualquier situación, su vida está escondida en Dios y no hay nada que vaya contra Dios. No hay nada que, nadie puede ir en contra de Dios. Estamos ahí adentro. O sea, si alguien quiere ir hacia usted, tendría que pasar por encima de Dios. Por eso el diablo no podía hacerle nada a Job. Cuando él se acercaba a Job, y no has visto a mi siervo Job. Y el diablo decía, sí, pero es que lo tienes rodeado. Lo tienes rodeado, no, nadie le puede hacer nada a Job. Si lo tienes cubierto, lo tienes rodeado. Entonces, eso es lo maravilloso, hermano, de todo esto. Así que le doy gracias al Señor, Dios los bendiga, y vamos a orar. Amén por esta palabra. Así que si alguno está con angustia, si alguno tiene alguna petición específica, confiemos en Dios y levante su mano para que Dios haga una obra en su vida y en su casa. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque suyo es el reino, el poder, la gloria, Señor. Te doy gracias por permitirme entregar este mensaje, Señor, para mis hermanos. También ha sido de mucha bendición para mí, para mi vida, Señor, de saber, Señor, que también debemos tener, Señor, temor en el interior de cada cosa que hacemos, de lo que pensamos, de cómo actuamos, de cómo vivimos, Señor, porque usted es santo, es grande, y gracias porque usted no nos somete o no nos aplasta, Señor, con esta grandeza, esta gloria que usted tiene, sino que nos trata con amor, Señor. Le presento también la vida de mis hermanos, aquellos que tienen alguna petición en esta hora, Señor, en sus vidas, en su casa, en sus hijos, Señor, que a través de la gloria, Señor, a través de este nombre que usted nos ha dado, que es el nombre de Jesús, pueda deshacer las obras de las tinieblas, pueda deshacer, Señor, aquellas cosas que batallan contra la vida de mis hermanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, vamos contra ellas, Señor, y sean deshechas por la gloria y la autoridad de Jesucristo, nuestro Señor. Y declaramos esta bendición y esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén y amén.